Ya, gracias, Vivi. Chiquillos, Dionisio, ¿quién me ayuda con Dionisio? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Qué importancia tiene dentro de lo que es el drama, el teatro? Tengo 88 estudiantes al otro lado, se supone. Ya pues, uno, para no demorarnos en esta parte. Es un dios griego. Es un dios griego, ya. ¿Qué relación tiene con lo que es el teatro? ¿Por qué él es El importante? teatro, el teatro fue creado en honor a él. Ya, cierto, que el teatro surgió en honor a él. ¿De Eran qué rituales, eran eran? rituales hacia él. Ya, rituales, cierto, tributo que rendían al dios Dionisio. ¿Y qué dios era él? ¿De qué era dios? Del El dios vino. del vino. Del Del vino vino, y la ley. ¿cierto? Entonces, resumiendo, Dionisio es un dios griego del vino y las primeras manifestaciones teatrales fueron en homenaje, en tributo a él. Por esa es la importancia que tiene Dionisio dentro de lo que es el teatro. Perfecto. Grecia, Grecia. ¿Qué importancia tiene Grecia en lo que es el teatro? Que ahí comenzó. Ya, ¿cierto? En Grecia surgió básicamente lo que es el teatro. Máscaras, ¿cierto? Es típico, es clásico. Cada vez que vemos teatro o escuchamos algo relacionado con el teatro, encontrar dos máscaras, ¿cierto? ¿Qué representan esas máscaras? La comedia y la tragedia. La comedia y la tragedia. ¿Quién de ustedes se acuerda cuál era el nombre de la diosa que representaba a la tragedia? Eran dos, ¿cierto? Les voy a recordar los nombres y ustedes me dicen cuál es la que era de la tragedia y cuál es la que era de la comedia. Melpomene, Melpomene y Talía. ¿Cuál es la de la tragedia? La de la que era arrogante, la que era muy triste. Pómele. Melpomene, ¿cierto? Ella era, ¿cierto?, la diosa que representaba la máscara triste. Y Talía, ¿cierto?, la diosa de la comedia, de la danza, de la alegría, es la que aparece ahí, ¿cierto?, con la máscara sonriente. Perfecto. Eh, En teatro siempre debemos hacer, en drama, debemos hacer la distinción entre lo que es una obra dramática y una obra teatral. Eso ustedes lo saben desde séptimo, octavo básico. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una obra dramática y una obra teatral? La dramática es la que está escrita y la otra es la que se representa en el teatro. Exacto, ¿cierto? La obra dramática es el texto escrito y la obra teatral es cuando el texto escrito se prepara, ¿cierto? Hay una compañía de teatro, hay un director y se prepara para ponerla en escena en un teatro. No lo vimos en la clase pasada, pero yo sé que ustedes lo recuerdan. Está asociado a estos dos conceptos. ¿Qué es una virtualidad teatral? ¿Qué es la virtualidad teatral? Está asociado con obra dramática y obra teatral. ¿Qué es la virtualidad teatral? ¿No se acuerdan? Lo que vemos, Esteban, sí, diga. lo que vemos. Más específico, muy general lo que tú me dices. ¿Qué es la virtualidad teatral? Ya, se los recuerdo. La virtualidad teatral es la capacidad que tiene toda obra dramática de ser representada en un escenario. Claro, tiene cierta relación lo que decía Esteban, claro que sí, ¿cierto? Entonces, la capacidad que toda obra dramática tiene de ser llevada a un escenario o a un teatro. Eh, el género dramático está asociado con un concepto clave. Son varios conceptos, pero hay uno que le da vida. ¿Con qué asociamos el concepto de género dramático? Y que permite que exista, que viva, que se produzca. Drama. Drama ya parecido, parecido. Y que de hecho todos los días de repente solemos tener estas cosas que nos provocan malos ratos de repente. Yo digo que esto es blanco y el otro dice que es negro. Conflicto. Conflicto, ¿cierto? Bien, Max. Entonces el género dramático
está muy asociado con lo que es un conflicto. Para que exista drama, obviamente debe haber un conflicto. Si no hay un conflicto, si no hay una situación que altere el desarrollo, ¿cierto? No podría haber un drama, ¿cierto? Un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Recordémoslo inmediatamente. ¿Qué es un conflicto? Ideas en pugna, ¿puedo decir algo? Eso, ¿cierto? Son ideas en lucha, ideas en pugna, ideas que se contradicen, y eso va a desencadenar todas lo que son las acciones. Perfecto. Acción dramática. El conflicto, ¿cierto?, permite que se desarrolle la acción dramática. ¿Qué vamos a entender por acción dramática? ¿Qué vamos a entender por acción dramática? ¿Qué es una acción dramática? Son conjunto de situaciones, ¿cierto? Conjunto de situaciones un tanto conflictivas que van a generar conflictos entre las personas, entre los países. De repente en nuestros pensamientos también se generan conflictos, ¿ya? Entonces, acción dramática es un conjunto de hechos, de sucesos, de acciones que van a desencadenar una situación mayor. Monólogo. Hablamos la semana pasada de 3 conceptos. Hablamos de monólogo, soliloquio y aparte. Cualquiera de ustedes, recuérdenme cualquiera de los 3. Ay, creo que uno era de... Estoy quedando en blanco. Fernanda Torres, ¿cuál me va a definir? A ver. Por ejemplo, monólogo. ¿Qué es un monólogo? ¿Cuándo se produce un monólogo? Cuando parece que uno... Ay, ¿cómo era la cuestión? Ya, uno, ya, perfecto. Mono significa uno. ¿Qué pasa con ese uno? Expresa Parece sus que sentimientos. dice algo y todos se quedan callados, algo así, no sé. Como que entre comillas se quedan como que no escuchan. Como que La dice... parte. El monólogo es cuando uno habla sobre una historia de mí. Monólogo, ¿cierto? Cuando alguien habla acerca de algo de él mismo, ¿cierto? ¿Y habla para sí mismo o le habla a un público? para, A un para el público. público. Le habla a un público, ¿cierto? Entonces, un monólogo es una reflexión personal donde un personaje le habla al público. ¿Y el público interviene o no interviene? No interviene. ¿Interviene o no? No. No interviene, No. ¿cierto? Está ahí solamente como receptor. Entonces, eso es el monólogo. ¿Qué es el aparte? Recordemos el concepto de aparte. ¿Qué es el aparte? A ver. Cuando un actor le habla al público, pero no escucha como los demás. O sea, como se enoja de los demás actores, algo así. Por ejemplo, ¿cierto? Habiendo otros personajes en el escenario, uno de ellos, uno de los actores, como bien dice el compañero, se desentiende de ellos y no le habla a ellos, sino que hace partícipe indirectamente al público. Le habla al público y no a los otros actores que están en el escenario. Y nos falta el soliloquio. Profesor, en el aparte público puede intervenir, ¿cierto? ¿O no? Generalmente, claro, puede ser con un aplauso, con una sonrisa, pero más allá de eso no. Ay, Ya, y el soliloquio, ¿qué sería? Ay, ¿qué? Si no tengo nada. El soliloquio, ¿cuál sería, chiquillos? A diferencia del monólogo. parece que uno que habla para sí, Exacto. hacia él. Exacto. El Como son soliloquio, como sus pensamientos nomás. exactamente. El Por eso. soliloquio es un diálogo que el personaje tiene consigo mismo. No, el mensaje no va dirigido a nadie, sino que solamente es una reflexión consigo mismo. Y algunos conceptos más para ya comenzar lo que viene para la clase de hoy. Ustedes lo saben, todos lo saben. Clímax dramático. ¿Qué es el clímax dramático? Como el momento más tenso, por decir así. El momento de mayor tensión teatral, donde ocurre, entre comillas, lo más grave de la
de la obra. Y hay un concepto que lo definimos como inevitable, ineludible e invisible, y que tiene mucha relación con lo que es la tragedia, con la tragedia griega y a veces también con las tragedias que ocurren cotidianamente. Profe Ramírez, acépteme, por favor. El destino. El destino, perfecto. ¿Por qué decimos que el destino es ineludible e inevitable? ¿Cómo se llama, sector? Puede cambiar. Porque es un camino que ya está Muchas destinado gracias, para la persona. profe. Estamos listos. Ya listo, Sebas, ya está en la clase. Disculpe, compañero anterior, que me distraje con lo que estaban. Ya, Es algo como- que pasó por escrito en la historia. ¿Perdón? Es como un camino al destino que ya está predeterminado para el actor o la persona. Exacto, ¿cierto? El destino es una fuerza superior, invisible e inevitable que ya está, entre comillas, predeterminado para cada uno de nosotros. Lo que le decía yo en la clase anterior, puede que una familia que va de vacaciones tome todas las precauciones para tener un buen viaje y resulta que por la vía contraria o en sentido contrario venía una persona que había bebido, ¿cierto? Venía conduciendo, se quedó dormido e impactó al coche o al vehículo de esta familia. Ya, chiquillos, básicamente fue eso lo que vimos en teoría, por lo menos en la clase anterior. Así que ahora la profesora Lorna va a dar inicio a la clase del día de hoy. Esto era una pequeña retroalimentación que ustedes van a complementar con la revisión de su guía. La guía que enviaron a los profesores la van a cotejar con el solucionario que iba dentro del material que cada profesor jefe compartió con ustedes. Si existiese alguna duda, ustedes la plantean a la profesora Lorna, los cursos del área TP, y a mí los cursos del área HC, vía correo electrónico, o si tienen mi WhatsApp por ahí, puede ser también por esa vía. Entonces vamos a darle el paso a la profesora Lorna para que comience ella con la explicación del PPT de hoy. Ya, vamos a comenzar entonces la clase de hoy, que tiene como objetivo, ¿cierto?, reforzar contenidos del género dramático. Ya, se trata antecedentes y conceptos claves del género dramático como concepto general y la obra dramática como parte de él, o como parte de. Continuación de la clase anterior. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Ya tenemos dos objetivos. Primero, conocer y comprender los antecedentes importantes del género dramático, los datos importantes del género dramático. Y lo segundo, analizar obras dramáticas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él. Los personajes principales y su evolución, su relación con otros personajes, qué es lo que dicen, qué se dice de ellos, qué hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles serían sus motivaciones. Ya. El género dramático. A ver, ustedes ya bien lo dijeron, ¿cierto? Lo recordaron con el profesor. El género dramático y el teatro está representado por estas dos máscaras, ¿cierto? La máscara que sonríe y la máscara que llora, ¿cierto? Tal como lo recordaron, una representa la tragedia, la otra la comedia. Ya. Hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de género dramático, de sus características principales, de su estructura interna y de su estructura externa. Vamos a aclarar algunos conceptos y algunas tipologías o subgéneros dramáticos.
tal como sale aquí en este esquema, ¿cierto? El género dramático se caracteriza, ¿cierto? Está caracterizado, lo reconocemos porque presenta acciones, ¿cierto? Los personajes hacen algo, los personajes dialogan, son personajes que tienen un problema, un conflicto. ¿Se puede volver atrás, por favor? Profesor. ¿Ya? Ellos tienen un conflicto, un problema. Y en la obra nosotros podemos apreciar la visión de mundo de su autor, ¿ya? Cómo este autor, este escritor, concibe el mundo, ¿cierto? Cómo fue su época, también muchas veces se ve retratada en la obra. ¿Cómo se llama el autor de la obra dramática? ¿Cierto? Ustedes bien lo saben, lo trabajamos igual en la sesión anterior, se denomina dramaturgo, ¿cierto? Y él presenta su discurso, emite su discurso a través del diálogo de estos personajes. Aquí predomina la función del lenguaje apelativa. ¿Alguien se acuerda cuál es la función del lenguaje apelativa o conativa? Alguno de los chicos que está en línea por ahí, a ver, chiquillos. Aquí dice que predomina la función del lenguaje apelativa o conativa. ¿Cuál es esa? Es el que apela. ¿Ya? ¿Qué significa eso que apele? A ver, ¿quién lo recuerda? Si decimos, predomina la función del lenguaje apelativa o conativa en la obra dramática. Se centra en el receptor. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que se centre en el receptor? Le habla a un tú. Le habla un tú, le habla un otro. ¿Y qué espera de ese otro? ¿Quiere llamar la atención del lector? Ya, quiere Espera llamar una la respuesta. Quiere llamar la atención. Persuadirlo así como un eslogan así, venta de churrasco. No, no es por venta, no es de venta aquí, sino que aquí la obra dramática, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que espera del otro? Un personaje habla y ¿qué es lo que espera del otro? ¿Qué busca del otro? Si una persona te habla a ti, por ejemplo, ¿qué espera de ti o de uno? Su atención y una respuesta, ¿cierto? Entonces, dado que aquí en el género dramático, ¿cierto? Vemos que hay un carácter dialógico, los personajes dialogan, conversan, aquí predominaría esta función, la conativa, también llamada apelativa. Los personajes van intercambiando la palabra, ¿cierto? Se hablan unos a otros. Mediante sus parlamentos no solo se transmiten ideas, sino que también realizan acciones. Un emisor, uno que habla, espera una respuesta, una reacción del otro, tal como cuando nosotros conversamos, que esperamos una respuesta, una reacción de la otra persona. Gracias, profesor. Ya, tíos, continuamos. Las obras dramáticas tienen dos tipos de estructuras. Una que llamamos estructura externa y otra que llamamos estructura interna. Vamos a partir por lo que ustedes ven en pantalla, que dice ahí arriba, estructura externa del género dramático. Vamos a ver básicamente tres conceptos: acto, escena y cuadro. Acto corresponde a cada una de las partes en que se divide la obra. Es la unidad mayor de representación. Pasando de uno en otro, aumenta la tensión del conflicto, ¿cierto? El primer acto, las acciones son como, entre comillas, livianas. En el segundo acto, esas acciones van tomando más relevancia. Y en el tercer acto, ¿cierto? Ya las acciones están en su máximo apogeo. El cambio de acto siempre en teatro, lamentablemente aquí en Nacimiento no tenemos mucha instancia de asistir a un teatro. Cada vez que un acto termina, se identifica al bajar el telón y el acto siguiente se inicia subiendo el telón, ¿ya? Entonces, eso es un acto. Generalmente las obras dramáticas, las tragedias, casi todas están divididas en tres actos, la gran mayoría, ¿ya? Entonces, la unidad mayor de representación de una obra dramática es el acto. Y está dado, ¿cierto?, por la intensidad de las acciones. A medida que los actos van aumentando o avanzando, la acción se va haciendo más fuerte. Escena es una unidad mínima de representación, son parte de los actos y cada vez que un personaje entre o salga del escenario va a dar paso, ¿cierto?, a otra escena. Leo lo que dice acá.
Escena, unidad mínima de representación, por lo cual son distintos periodos de la acción dramática. El cambio de escena se identifica cuando entra o sale uno o más personajes de esta. Por lo tanto, chiquillos, un acto podrá tener o tendrá tantas escenas como veces un personaje salga o entre al escenario. Y finalmente tenemos el cuadro, que es la escenografía o la decoración del ambiente de la obra. El cambio de cuadro se identifica al cambiar la escenografía de la obra. Aquí coincide, muchachos y señoritas, coincide que cuando termina un acto, casi siempre cambia también el cuadro, o sea, cambia la ambientación, cambia la decoración, ¿ya? A esto es lo que llamamos estructura externa de la obra dramática. Acto, unidad mayor, escena, unidad mínima de representación, y cuadro que tiene que ver con la ambientación o con la escenografía. Colega, Sí, me gustaría aportar algo ahí cuando habla de la escena. Queda claro que es la entrada y salida de los actores, ¿no es cierto? Que un nuevo personaje sale o entra al escenario y se puede decir que se está introduciendo a una nueva escena, ¿no es cierto? Pero aquí también podemos decir que se refleja el diálogo, que es el elemento que desarrolla la historia dramática, porque se presenta junto a las acciones y movimientos que recibe el personaje. exactamente, Viviana, sí, correcto lo que dice la profesora. Esperen un poquito, chicos, aquí no quiere avanzar. Ahí sí. Estructura interna de la obra dramática. Así como tenemos una estructura externa, también existe una estructura interna. Saquemos por conclusión esta imagen. ¿Qué pasa entre estos dos personajes ahí? Que sería la primera parte que vamos a hablar de la estructura interna. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué se puede apreciar? ¿Qué podemos deducir de lo que vemos de esta imagen? Están en un conflicto. ¿Están en un conflicto? ¿Están en pleno conflicto o se está como empezando, por decirlo de alguna manera? Empezando, son como marcas diferentes o empresas diferentes. Ya, pues él tomó como base para decir eso, lo que aparece ahí, ¿cierto? Los textos, ¿ya? Aquí tenemos la primera parte de la estructura interna que se llama presentación del conflicto. Entonces aquí como que se está iniciando todo. Presentación del conflicto. Se presentan las fuerzas en pugna, por decirlo de alguna manera, la imagen anterior, y supongamos, tomando la idea del alumno que participó, que ellos son dos representantes, son gerentes de empresas distintas. Se presentan las fuerzas en pugna, personajes más importantes y sus motivaciones. Usualmente en esta parte se encuentran por primera vez el protagonista y el antagonista. ¿Ven? Supongamos que uno de los gerentes va a ser el bueno, el que está jugando limpio, y el otro gerente va a ser el malo, el que quiere ganar dinero, pero no siendo muy transparente en lo que hace. Se encuentran por primera vez el protagonista y el antagonista con un mayor o menor grado de conocimiento acerca de su rivalidad. Presentación del conflicto. Se dan a conocer los personajes y las motivaciones que va a tener cada uno de ellos para o en el desarrollo de las acciones. Entonces, no olviden, chicos, la primera parte se llama presentación del conflicto. Aquí esta imagen representa la siguiente etapa. ¿Cuál será esa siguiente etapa? ¿Qué están haciendo ellos dos, ella y él acá, en esta imagen? Compitiendo. Están compitiendo, ¿cierto? ¿Cómo estará el conflicto en esta parte? Desarrollo. En desarrollo, ¿cierto? La segunda parte de la estructura interna se llama desarrollo del conflicto. Esta es la imagen, ¿cierto? Y aquí está la definición. Se produce la lucha de las fuerzas en conflicto, ¿cierto? Allá teníamos a la dama y al caballero que estaban como en plena lucha.
En esta etapa se avanza hacia el clímax o momento de máxima tensión en el enfrentamiento, por el alto grado de presión psicológica y emotiva que envuelve a los personajes. El clímax es un momento breve, a partir del cual rápidamente se resuelve el desenlace. Entonces, repito, estructura interna, presentación del conflicto, desarrollo del conflicto. Y nos falta una. Lorna, ¿te toca, cierto? Sí. Ya. Profesor, antes de pasar a la siguiente, ¿puedo aportar con algo ahí en el Bueno, desarrollo del conflicto? sí, Y dice que es el momento de mayor tensión, ¿no es cierto? Lo que decía usted, que es el correcto. desarrollo de las acciones, de las fuerzas que luchan por lograr sus metas, es decir, que los personajes intentan lograr lo que se han propuesto. Ahí hay una parte en la que dice que en esta etapa se avanza hacia el clímax. Claro, que es una, como lo dije anteriormente, que es de máxima tensión, donde ambas fuerzas, es decir, donde los elementos de los personajes se enfrentan unos con otros para ver quién saldrá victorioso. Además, nos causan emociones. Eso, profesor. Perfecto. Ok, Vivi, muy bien. Profesora Lorna. Ya. Y nos falta otra parte, ¿cierto? Otra etapa del desarrollo de la obra. ¿Cuál sería esa etapa final? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué viene después de ese desarrollo del conflicto? ¿Cuál? Perdón. El desenlace. El desenlace, ¿cierto? Que de alguna manera podemos ver reflejado en esta imagen, ¿cierto? ¿Con qué relacionamos desenlace? ¿Qué es lo que es el desenlace? ¿Qué sucede ahí? A ver. Cuando se resuelve el conflicto. Se resuelve el conflicto. ¿De qué manera se resuelve el conflicto? ¿Cómo se puede resolver? A ver. Si vemos esta imagen, ¿cómo pudo haberse resuelto ese conflicto? En una muerte. Con una muerte. Cuando ¿Ya? uno de los dos sale victorioso. Cuando uno de los dos sale victorioso, ¿cierto? Cuando una fuerza en pugna se impone por sobre la otra. Bien. A ver, veamos la siguiente imagen, por favor, profesor. La siguiente diapositiva. Entonces, tal como dijeron ustedes, ¿cierto? La última etapa de la obra, la última parte, sería el desenlace dramático. Y como dijeron, se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas, entre esas dos fuerzas en pugna. Y una de ellas sale victoriosa y se termina por imponer por sobre la otra. La vence, ¿cierto? La hace desaparecer. Y ahí se eliminan los obstáculos que podrían haberle impedido alcanzar su meta final. Aquí, ¿quién se impone? ¿El protagonista o el antagonista? O puede que a veces se dé que se impone uno o se impone el otro. ¿Qué podría darse en el desenlace dramático? A ver, ¿quién sabe, chiquillos? ¿Siempre va a salir victorioso el protagonista? No No. siempre. No siempre, ¿cierto? De acuerdo al tipo de obra que se trate, ¿cierto? Vemos que a veces el protagonista es quien termina derrotado y lo vence el destino, ¿cierto? O su antagonista. Bien. Entonces aquí resolvemos el conflicto en el desenlace. El conflicto o problema. La siguiente, por favor, profesor. Ya. A ver, vamos a hablar ahora de subgéneros teatrales o subgéneros dramáticos. ¿Qué será eso, chiquillos? A ver, ¿quién podría decirnos o quién sabe con qué lo asocia? ¿Con qué asociamos esos subgéneros teatrales? ¿De qué se podría tratar? Cuando se divide en un género menor, ¿o no? A ver. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene otra idea? Subgéneros teatrales. ¿De qué se trata? O subgéneros dramáticos. ¿De qué vamos a hablar? A ver, ¿quién podría decir, chicos? ¿Subgéneros teatrales o subgéneros dramáticos? ¿Mm? ¿Hay alguien por ahí que lo pudiera decirnos? ¿De qué vamos a hablar? Tiene que ser Por como favor.
cuando se dividen los géneros más grandes, como la comedia y el drama, y nacen otros, pero no sé cuáles serán. ¿No tiene ese Ya, sí, va por ahí, ¿cierto? Las distintas variedades de obras dramáticas o de obras de teatro que nos podríamos encontrar. ¿Mm? ¿Y qué variedades conocemos? A ver. Ahí estarían representadas un poquito por las máscaras. A ver. Los subgéneros teatrales o La dramáticos. comedia. La comedia, ¿qué otra más? A ver. Tragedia. Tragedia. La tragedia. Bien, ¿cierto? Ya, vamos a hablar entonces de los subgéneros teatrales principales. El primero que vamos a ver, ¿cierto? Es la tragedia. ¿Mm? Sabemos que en la tragedia el conflicto del protagonista es terrible, ¿cierto? Se le plantea un destino que es ineludible, un destino del cual él no puede huir, es inevitable. Por lo tanto, podemos decir ahí que el conflicto para él es desigual, porque nunca va a ganar, nunca le va a ganar a su destino, siempre lo va a vencer esa fuerza sobrehumana, su destino. Aquí podemos ver que se da el sentimiento de lo patético. Patos lo asociamos con dolor. Vemos que aquí el protagonista sufre, ¿cierto? Tal como sufrimos muchas veces nosotros en la vida. El protagonista sufre, pasa por diferentes situaciones que le provocan dolor, y de alguna manera aquí el espectador se identifica con ese protagonista y con su patos, con su dolor. De alguna manera causa cierta conmoción en el espectador. El espectador se conmueve con la tragedia. Sabemos que la tragedia es la forma teatral más importante de la cultura griega, ¿ya? Durante mucho tiempo fue tenida como modelo a seguir y los autores posteriores de otros países, ¿cierto? Y de otros tiempos, trataron de ir de alguna manera imitando. La primera característica importante que tiene la tragedia es que trata un tema serio, un tema serio, ¿ya? Y los protagonistas son personas que son dignas de imitación, es decir, que representan los valores de la sociedad en la que viven, ¿ya? Por ejemplo, en la antigüedad clásica, la antigüedad griega, los personajes principales o los protagonistas eran hombres nobles, eran héroes o semidioses, ¿ya? Y bueno, el objetivo último de la tragedia es provocar en nosotros, los espectadores, dos emociones. Por un lado el temor y por el otro lado la compasión. Y ahí se relacionaría ahí con el patos. Bajo los principios por los que se regía. Por ejemplo, se daba por supuesto que al ver a una persona tan noble, tan buena, tan heroica, sometida a tanta situación desgraciada, ¿cierto? El público de alguna manera iba a ser empático, lo iba a comprender y se iba a dar cuenta de cuán inevitable es el destino del que tanto hemos hablado. El destino ahí se relacionaba con la voluntad de los dioses, que no se podía huir de esa fuerza sobrehumana, de la voluntad de los dioses. Y ahí los espectadores podían comprender, se supone, que los propósitos divinos son inevitables y son ineludibles. Y ahí se producía la catarsis. Se exaltaban las pasiones propias y del sentimiento de dolor. La gente se conmovía, de alguna manera salía purificada. Veía la contemplación del castigo, del sufrimiento, y lo movía a sentir compasión por ese protagonista, y a la vez terror de que de alguna manera a él, ¿cierto? Un simple mortal, le pudiera ocurrir lo mismo. ¿Qué tragedias conocemos? La clase anterior hablamos de una tragedia donde se veía esto, que el destino es ineludible, que muy bien lo relató una estudiante. Edipo Rey. De Edipo Rey, ¿cierto? Ahí podemos ver la máxima expresión de la tragedia, que el protagonista era alguien noble, ¿cierto? Un príncipe, después un rey, que no pudo escapar de su destino. Y ahí vemos que el enfrentarse con su destino, ¿cierto? Al enfrentarse con su destino no iba a sacar nada, siempre lo iba a vencer. Gracias, profesor. ¿Alguien que quiera agregar algo, chicos? ¿No? A mí me gustaría agregar algo, profesora. Profesora. Entonces aquí los protagonistas tienen un final desastroso, ¿no es cierto? Que es mortal, que terminan afectados en sus facultades.
finalmente es trágico porque culmina con una destrucción del personaje. Eso, Justamente. profesora. Sí, justamente, profesora, ¿cierto? El personaje principal, el protagonista, siempre termina mal, termina destruido, termina muerto, derrotado, ¿cierto? Destruido moralmente, sí. Gracias, profesor. Ya. Chiquillos, solamente aquí agregar algo con respecto al concepto de catarsis. La catarsis no solamente es propia del teatro. Nosotros, en nuestras vidas, no sé si diariamente, de pronto vamos haciendo catarsis. Y la catarsis, en otras palabras, a lo que ya dijo la profesora, la podríamos definir como un desahogo, ¿cierto? Se han dado cuenta que hay momentos de la vida, del día, de la semana, del mes o del año, en que nosotros vamos acumulando tanta energía negativa que llega un momento en que ya no damos más, ¿cierto? Y que viene, explotamos, exteriorizamos todo lo que teníamos guardado en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, ¿cierto? Y ahí nuestro cuerpo, ¿cómo queda? Queda livianito, quedamos como purificados, ¿cierto? Ahí también se da en lo cotidiano lo que es el concepto de catarsis. Supongamos que Juanito, disculpe que tome el nombre Juanito, pero Juanito y la María salen en todas. Juanito, ¿cierto? Se enteró hace 2 años que su polola lo engaña, ¿cierto? Entonces, él no le quiere decir a ella que ella la descubrió. Entonces, él, ¿qué va haciendo? Va acumulando enojo, rabia, ira, etc. Y va a llegar el momento en que va a colapsar y va a expresar, ¿cierto? Todo lo que acumuló durante ese tiempo. Es una, como dije, ¿cierto? Es un desahogo, es un explotar, un exteriorizar lo que yo había acumulado. ¿Ya? Solamente para complementar el concepto de Colega, catarsis. entonces Sí, finalmente ese Lili. concepto es como la liberación o eliminación de los recuerdos que alteran nuestra mente, ¿no es cierto? Exactamente, y produce en nosotros un estado nuevamente de, entre comillas, bienestar. No bienestar 100%, pero ya me voy a sentir mejor. Ok. Otro de los subgéneros teatrales, recién estábamos hablando, ¿cierto?, de la tragedia, donde todo es negativo, donde incluye inevitablemente fatalidad, donde el destino se empecina en alterarnos la existencia. Tenemos como subgénero teatral también lo que se llama comedia. Los personajes tienen en algún momento un conflicto fallido. Y esto, ¿cierto?, trae como consecuencia sucesos divertidos. No hay acciones violentas, sangre o hechos luctuosos o hechos muy, muy negativos. El desenlace es por lo general agradable, se restablece el orden. Los personajes generalmente son personas de origen popular y de estrato social bajo. Por ejemplo, obreros, gente barrandera, comerciantes menores, etc. ¿Cierto? A diferencia de la tragedia, en la comedia, ¿cierto? La vida se vive alegremente, sin complicaciones y siempre aparecen situaciones divertidas, situaciones jocosas que nos sacan, ¿cierto? Nos hacen olvidar de pronto problemas del diario vivir. En televisión, hace un par de años, daban en Chilevisión un programa que se llamaba, se me fue, con el Pato Torre, ¿alguien se acuerda? Teatro en Chilevisión, ¿cierto? Casi todos los capítulos de ese programa eran comedia, ¿cierto? Se divertían, se reían, habían conflictos fallidos, etc. Aparte de la tragedia, ¿cierto? Y la comedia, también tenemos el drama. Lorna, ¿te toca o sigo yo? No me acuerdo. Sigues tú. Yo sigo con el último, con la tragicomedia. Ya, perfecto. Colega, antes que comience lo que es el drama, ¿podría aportar algo en lo que es comedia? Bueno. Que finalmente habla de la representación que tiene como objeto divertir al público. Es decir, que la historia está escrita, que está basada en una serie de enredos graciosos que resuelven al final. Es decir, que se muestran los defectos humanos de manera exagerada y jocosa. Exactamente. Y tiene un final moralista, entonces nos provoca risa.
Perfecto, Vivi. Drama. Representa la vida humana, corriente y moderna. ¿Quién durante el día o durante algunos días de la semana no vive un drama? Estamos rodeados de drama, de todo tipo. En el drama se elimina la fatalidad, que es propia de la tragedia, ¿cierto? Pero no se elimina el dolor. Yo tengo drama, ¿cierto? No me voy a morir, pero sí voy a sentir cierta angustia, cierto dolor por alguna situación determinada. En el drama se muestra el conflicto del ser humano con la circunstancia, con el momento, con el qué, con el ahora, con el quién, con el ambiente y también consigo mismo. El drama es efímero. ¿Qué quiero decir con esto último? Que el drama es efímero. ¿Qué significa efímero? Por ejemplo, yo el jueves pasado tuve un drama. Hoy día estoy bien. ¿Qué significa que el drama sea efímero? Que es pasajero. Pasajero. Momentáneo, pasajero, ¿cierto? Que dura un instante determinado y después ya. A diferencia de la tragedia, ¿cierto? El drama tiene una solución. Yo puedo tener un drama con mi esposa un par de días, pero después vamos a conversar las cosas, ¿cierto? Y el drama quedó en el pasado. Fue efímero, vamos a estar bien un tiempo, capaz que la otra semana también tengamos un drama, pero aquí es importante saber que el drama no incluye fatalidad, pero que sí tiene dolor de nosotros y que se soluciona. Es efímero, ¿cierto? Momentáneo. Profesora. El último subgénero que vamos a trabajar es la tragicomedia, ¿ya? Aquí vemos que es una obra dramática que contiene elementos que son propios de la tragedia y también de la comedia. Podemos decir que es una fusión, ¿cierto?, de dos subgéneros distintos. Aquí vemos la presencia de personajes de diferentes estratos sociales, vemos los diversos registros del lenguaje, el lenguaje culto, el lenguaje coloquial, etc., ¿ya? Entonces la tragicomedia, podemos decir, es la fusión de dos subgéneros distintos, el trágico y el cómico, ¿ya? Como decir así, una síntesis de ambos géneros, porque combina elementos de uno y del otro. Por un lado podemos decir que pretende hacer reír y por el otro hacer llorar, conmover al público. Tenemos que siempre recordar que el teatro pretende ser un reflejo de alguna manera de la vida humana, por lo que la tragicomedia incorpora tanto aspectos entretenidos de la existencia, ¿cierto? Y los relaciona también con la dimensión trágica del ser humano. Hay una mezcla aquí de dos subgéneros. Y lo convierte en un formato bastante atractivo, se dice, para el público, ¿cierto? Un potencial espectador, por ejemplo, si quiere ver una tragicomedia, ya sabe que se va a encontrar con una propuesta teatral que tiene dos dimensiones, ¿cierto? Lo entretenido, lo gracioso y lo triste. Es una mezcla, una fusión de los dos. En nuestro idioma español, ¿cierto? En lengua española hay una obra muy conocida que es La Celestina. No sé si ustedes han escuchado de ella, chicos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la tragicomedia de La Celestina? ¿O la tragicomedia de Calisto y Melibea? ¿No? ¿No han escuchado de La Celestina? ¿Ya? Esa es una pieza de teatro español, ¿cierto? Muy conocida, que es un excelente ejemplo de este género híbrido, ¿ya? Porque aquí se aprecia por un lado el elemento trágico. Aquí hay una historia de amor, dos jóvenes que viven una intensa historia de amor, ¿ya? Calisto y Melibea, pero que al final mueren, ¿cierto? Y el aspecto cómico estaría dado a lo largo de la trama, porque hay situaciones graciosas, por este personaje de la Celestina, que es la que les hace gancho, la alcahueta, hay engaños, hay personajes que tienen un lenguaje un tanto burlón muchas veces, ¿ya? Entonces esto sería la tragicomedia, y esa obra, ¿cierto? La Celestina o la tragicomedia y la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿cierto? Nos permitiría ver que son ejemplos de esto, ¿ya? Gracias, profesor. También tenemos acá
¿Ese me tocaba a mí, profesora, a usted? Sí, Disculpe. explicarnos básicamente a qué categoría corresponde cada una. Sí, O la a voy yo. ver, chicos. Bueno, entre los dos. Ya. A ver, chiquillos, la idea sería que participaran, ¿cierto? Tenemos hartas personas en línea, entonces sería poder escucharlos. A ver, la primera imagen que aparece ahí del hombre, ¿cierto? Que parece que no tuviera los ojos, que está con la manito estirada hacia adelante, ¿cierto? Y ahí están los ojitos. ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con qué subgénero dramático lo relacionamos? A ver, chicos, tenemos hartos alumnos en línea. Despierten, por favor. ¿Con qué lo podríamos relacionar? La primera imagen, la del hombre que tiene los ojos en la mano, que se arrancó los ojos. Con tragedia, bien. ¿Y con qué tragedia específicamente? A ver, si recordamos, la que muy bien comentamos la clase anterior, ¿cierto? Que la compañera la relató muy bien. ¿Qué tragedia? ¿La de? ¿Qué personaje se arrancaba los ojos al final de la obra, cuando descubría su cruel destino? O cuando veía y descubría que no había podido huir de un cruel destino. ¿Quién era? A ver. ¿Edipo o no? ¿Edipo se arrancaba los ojos? ¿Se acuerdan? Edipo Rey. Justamente, ¿cierto? Edipo Rey. Con eso podríamos relacionar la primera imagen, con la tragedia. Muy bien. Y la segunda, donde está la señorita esa llorando, y el caballero está ahí detrás con cara de triste y sorprendido a la vez. Triste más bien, preocupado. ¿Con qué la relacionamos? A ver. La segunda imagen, chicos. Género dramático. Sí, sí, género dramático, pero específicamente con cuál de los subgéneros dramáticos que vimos. ¿Ah? Con tragedia, con comedia, con drama, con tragicomedia. A ver. Drama. Un ¿Por qué drama. con drama? ¿Por qué con drama? A ver, ¿bien? ¿Por qué? Porque se ve que está sufriendo por algo. Se ve que está sufriendo por algo, ¿cierto? Y que muchas veces en la vida, en el día a día, nosotros nos encontramos con situaciones así que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, pero que después se nos pasa, ¿cierto? No vivimos en el drama eterno. Bien. Gracias, profesor. Le doy el pase a usted ahora. Ya, aquí nos quedan dos imágenes, donde la tercera, ustedes ya captaron a qué subgénero teatral corresponde. ¿A cuál será? Mire, si se dan cuenta, tenemos a un lado a la tragicomedia, Tragicomedia. ¿cierto? Acá en este sector más rojo como que se está sonriendo, y en el lado más oscuro como que nos indica la tristeza, tragicomedia. Y la última, sin duda, hace alusión a cuál de las cuatro categorías que vimos A recién. la comedia. A la comedia, ¿cierto? Esta es una fotografía del programa que yo les decía, se llamó Teatro en Chilevisión. Ahí está el Pato Torres, ¿cierto? Bien conocido en televisión, en radio. Ese otro actor, Fernando Cliche, creo que se llama. Aquí está un niño que le gusta mucho a las jovencitas hoy en día, Matías Vega, creo que se llama. Entonces, esta fotografía representa lo que es una comedia, situaciones jocosas, situaciones divertidas de la vida, ¿cierto? Que son llevadas al teatro. Ya, chiquillos, como les dije al comienzo, esta clase es la penúltima que vamos a tener por lo menos en lenguaje. Seguramente sus profesores jefes en algún momento le van a informar el calendario de los cuartos medios, que es, como siempre, un poquito más breve que de los otros niveles de primero a tercero. Les voy a explicar ahora lo que va a ser la penúltima guía, pero la última guía con nota. Así que pongan atención acá a lo que les voy a decir. No, aquí. Tíos, durante este semestre llevamos hasta el momento las guías 5, 6 y 7. Esta sería la 8 y viene una última que va a ser la 9. Ustedes recordarán que las 5 y las 6 fueron con nota. La 7 fue solo formativa, contribuye solamente al aprendizaje y a la nota por cumplimiento.
La 8 es la última guía con calificación, con nota. Por lo tanto, muchachos y señoritas, tómense todo el tiempo, la dedicación y háganla responsablemente. Me he dado cuenta que en guías anteriores son muy pocos los estudiantes que hacen los bonus. Los bonus son las únicas partes de la guía que son voluntarias, pero entre no hacerlo y hacerlo, yo me arriesgo y por último me gano 1 punto más o 2 puntos más, pero siquiera por decir que es bono, que es voluntario, ni siquiera pensar hacerlo, no me parece. Muchachos, hoy día a ustedes todo les sirve para su NEM, que afortunadamente dentro de la desgracia de este año les ha servido a todos para subir su promedio, así es que los bonos le permiten, entre otras cosas, también subir un poquito más su nota. Si se equivocan en algo, la recupero con el bonus, y aquí en esta guía aparece un bonus. La guía tiene un total de 43 puntos, puntaje ideal, más 4 si es que ustedes hacen el bonus. En el bonus, si está bien, van a tener los 4, si le faltó algo van a tener 3, depende de cuán bueno esté desarrollado lo que se pide como bonus. Ustedes ya saben, cursos cuarto a Rayán, Canelo, Roble y Raulí, envíen sus guías a profesor.cristianmachuca@gmail.com, y los cuartos eléctricos A, B, ¿cierto? Y mecánico C a profesoralornaseifer@gmail.com. Chiquillos, estábamos nosotros, los profes de lenguaje, dándoles solamente el día para que enviaran su guía. Pero en la guía de hoy, ustedes tienen que investigar, realizar una pequeña investigación con respecto al autor de un fragmento que aparece acá en la guía y a la misma obra. Por lo tanto, le vamos a dar un poquito más de tiempo. No va a ser la entrega o el envío hasta las 12 de la noche de hoy, sino que el plazo por esta pequeña investigación, ustedes deben leer, deben indagar, deben averiguar, sintetizar un poquito, van a tener plazo para enviar la guía de lenguaje hasta mañana martes 27 de octubre hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Ese es el plazo que van a tener para la guía 8 de lenguaje. Y repito, háganlo con mucha dedicación, porque es la última guía que va con nota. La 9, la guía 9, al igual que la guía 7, va a ser solo formativa, va a contribuir al aprendizaje de ustedes, al desarrollo de habilidades, y también les va a permitir mantener su nota por cumplimiento. ¿Ya? Aquellos estudiantes que envíen las 5 guías van a tener un 7. Y si enviaron una menos, ahí su nota va a ir disminuyendo. Así que no es tan sencillo como decir, la guía 9 sin nota no la voy a enviar. Yo sé que los que están preocupados de su promedio de su NEM sí la van a hacer y sí la van a enviar. Actividad 8. No, esa es la guía misma, el desarrollo está al final. Aquí, actividad 8. Hay un ítem breve de términos pareados para evaluar la parte teórica, básicamente. Dice, de acuerdo a lo explicado en las guías 7 y 8, además de las ideas contenidas en estas mismas guías y considerando sus conocimientos previos, realizar las siguientes actividades. Cuando digo conocimientos previos, significa que no todo lo teórico, por ejemplo, aquí, en este ítem, no está todo lo que dijimos en las clases 7 y 8, sino que hay algunas cositas que ustedes saben y tienen guardado desde hace tiempo. Entonces, en la columna B, colocan el número que corresponde de la columna A. Luego viene un fragmento de una obra que se llama Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Ustedes deben leerlo, ¿cierto? 1, 2 veces, analizar lo que allí se dice, lo que dicen los personajes, en este caso son la madre y el novio. Después, desde las preguntas 1 a 6, son exclusivamente de este fragmento. Las respuestas para esas preguntas 1 a 6 están de alguna manera aquí en el fragmento. Después dice, para responder las preguntas desde las 7 a la 11, ustedes deben averiguar un poquito acerca de la vida y obra de Federico García Lorca. Porque eso no aparece en el fragmento. Tienen que averiguar, indagar, investigar un poquito, desde las 7 a la 11. Estas son preguntas exclusivamente tipo prueba de transición, donde ustedes deben analizar, inferir, etc. Traten de no equivocarse.
después viene una pregunta para medir cómo está la capacidad que ustedes tienen de entregar sus puntos de vista respecto a algo, ¿cierto? Y opinar, juicios personales, lo que vamos a evaluar acá, que también de una u otra manera se va a medir en la prueba de transición. Ahí ustedes leen y desarrollan lo que se solicita. La 2 dice, de seguro ya te has hecho una idea acerca de la trama de Bodas de Sangre. Si no es así, averigua. En 6 líneas entrega 2 argumentos a favor o 2 argumentos en contra acerca de lo que hicieron la novia y Leonardo el día de la boda de ella con su novio. ¿Está bien lo que hicieron ellos? ¿Está mal? ¿Se puede hacer bajo ciertas circunstancias? Entonces ahí, si no logran identificar con la lectura de ese fragmento la trama de esta obra, van a tener que buscar por ahí alguna síntesis para hacerse la idea. ¿Qué hicieron la novia y Leonardo casi al final que provocó esta tragedia? ¿Está bien eso? ¿Está bien hacer eso o está mal? Ahí ustedes deben dar su punto de vista. El destino es un elemento que siempre está presente en la tragedia. En el caso de Bodas de Sangre, ¿de qué manera se hace presente el destino? Explicar. Y ahí hay un bonus. Redacta un fragmento que ustedes van a inventar de una obra dramática y señalen el momento del clímax dramático y explicar por qué en esa parte estaría lo que es el clímax dramático. Esta es la única parte voluntaria, muchachos. En otras guías yo me he dado cuenta que ustedes, aparte de no hacer el bonus, tampoco hacen las de desarrollo. Las de desarrollo van con puntaje. Esa tiene 4, la otra tiene 4 también parece, y la otra tiene 3. La única voluntaria es el bonus, pero yo les aconsejo que hagan el bonus igualmente, ¿ya? Eso, chiquillos, es la guía número 8, es con nota. Ya sus profesores jefes les van a preguntar, les van a comentar de qué manera vamos a sacar el promedio este semestre, si se va a eliminar la nota más baja o no, si va a haber nota por asistencia a las clases Zoom y todo ese cuento, ¿ya? Así es que, muchachos, ya está dada la información, se entregó el marco teórico, ya se explicó la guía. Entonces, hoy día en la tarde no tienen clases, así es que aprovechen el tiempo para realizar esta guía y si alguno la termina pronto me la envía durante el día o a la profesora Lorna o a lo más mañana hasta las 6 de la tarde. Después de ese tiempo ya lamentablemente no se puede. No olviden dejar su nombre acá en el chat y curso. Recuerden que el lenguaje por lo menos estamos trabajando con la nota por asistencia. Serían 5 clases las que yo voy a considerar para esta nota por asistencia. Esta es la 4ª y la de noviembre sería la 5ª. Profesora Lorna, profesora Vivi, palabras de despedida. Sí, de agradecerle a los chicos, ¿cierto?, la atención prestada, la participación, y a reiterar, ¿cierto?, que espero que les vaya muy bien, que se sigan cuidando y que espero sus guías en mi correo. Y atención a mis alumnos del TP, que es el correo que se indica en la guía, no el anterior, porque el anterior ya no lo estoy utilizando porque está colapsado, ¿ya? Así que por favor, enviarla al que se indica en la guía. Eso nada más y desearles un buen día a todos los chiquillos. Gracias, profesor. Igual despedirme de los muchachos y primero felicitarlos por la participación activa que tuvieron el día de hoy. Fue muy agradable participar de la clase y más que nada motivar a los chicos que les queda tan poco para terminar el año escolar, que terminen de buena forma, siendo responsables, cumpliendo con la actividad. Y cuando hablo de responsable, que sea responsable la entrega a la guía, que apliquen lo aprendido. Si quedaron dudas, poder buscar el video y revisarlo. La actividad está bien amigable. Y eso, pues, profesor. Y que tengan un muy buen día, muchachos. Ok. Chicos, yo lo último, lo que ya se lo he dicho en otras ocasiones, estas clases no son todo. El esfuerzo personal, el autoestudio, tiene mucho que ver acá en el éxito de la famosa prueba que deberán dar en enero. Esto es una pincelada. Afortunadamente los contenidos de cuarto medio no entran mucho en la prueba, así es que
Por eso nosotros hicimos esta clase con temario PDT, pero repito, esto no es todo. Aquí vale harto lo que es la ejercitación. Hay folletos disponibles en hartas páginas, así es que ahí ustedes vayan descargando y vayan desarrollando ejercicios tipo PDT, ¿ya? Así que eso, esperamos sus guías a nuestros correos y si Dios quiere, creo que nos estaríamos viendo el día 16 de noviembre. Eso, muchachos, que les vaya muy bien, que tengan un buen día y una excelente semana. Chao, Lorna. Profe. Chao. Chao, profesora, Chao, que estén bien. Chao, cuídense, Chao. estén bien. Chao. Chao. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Ya, el video va a estar en el Drive. El video se sube más tarde a YouTube. En YouTube Ah, lo ya. puedes ubicar. Sí, YouTube. Sí, bueno. Gracias, tía. Chao, cuídate. Ya, igual. Gracias.